aclarar dudas, inquietudes. Así que todos bienvenidos a este espacio. Mi profe Mavi, sea usted bienvenida. Le damos este liderazgo en este momento para que sea usted quien le inyecte la buena energía a todos nuestros estudiantes, a nuestros docentes y podamos empezar así en el contexto de nuestros IPAs que se va a desarrollar a través de las normas APAS. Así que bienvenido. Muy buenas tardes a todos los estudiantes y red académica que nos acompañan en este proceso de formación continuo y para el tema que nos convoca de las normas APA. Sean bienvenidos todas y todos a este espacio y yo quiero abrir este escenario académico con una frase de Mahatma Gandhi quien dice, la fuerza no viene de la capacidad corporal, sino de la voluntad del alma. Y me parece tan interesante, pues a partir de lo que él hacía en su país y que era esa lucha en su estado por esa libertad. Y una de las luchas que tuvo él y que precisamente tomó este referente es porque a través de la huelga de hambre fue donde se empezaron a abrir esas libertades y posibilidades en su país. Por ello, abro esta bienvenida con esta frase, porque la voluntad de muchos y de todos estar aquí es propiamente alimentarla de esa disponibilidad de tiempo, de espacio para ese aprender constante que la vida nos convoca. Entonces sean todos bienvenidos y bienvenidas los estudiantes y todos los profes de nuestra red. Muchas gracias a las profes que conducen este encuentro, la profe Clara, la profe Carmen y nuestra profe Marisa también, que está aquí con nosotros y toda la red. Sean bienvenidos y espero disfruten este espacio. Muchas gracias, profes y estudiantes. Gracias, profe Mavis, muy gentil y nos dejaste pues en la capacidad de poder tener total disposición para este encuentro. Recordemos, como dice la profe con su palabra y su frase, la fuerza no viene de la capacidad corporal, sino la voluntad del alma. O sea que todos vamos a abrir nuestro conocimiento, todos vamos a tener disposición y vamos a tener voluntad siempre para poder lograr todos nuestros proyectos, nuestros objetivos. Entonces, pues, como decía bien la profe Mavis, me acompaña la profe Clara Patricia y también la profe Marisa. Este encuentro está desarrollado especialmente para darles un introductorio sobre las normas APAS, que allí no nos vamos a demorar mucho, pero sí vamos a hacer unos ejercicios. Sobre todo es que ustedes puedan interactuar con él y de allí, pues, puedan surgir las dudas, las inquietudes, porque estamos en capacidad, pues, para poderlos atender no solamente los que estamos desarrollando las CIPA, sino que yo sé que todos los docentes acá tenemos un equipo mágico que también nos podrían ayudar en caso que tuviéramos alguna duda. Entonces, vamos ya de una vez a empezar aquí como lo que tiene que ver con la introducción a las normas APA y generalmente decimos, disculpen, vámonos con la agenda, la bienvenida que ya nos dio la profe Mavis, la introducción a lo que tiene que ver con la norma APA, lo que es el desarrollo de la actividad, vamos a tratar aquellos temas de cómo citar y argumentar un texto, que a veces pues no lo tenemos mucha claridad en ello, lo que son las citas de texto y las citas de autor, cuál es la diferencia y cómo se hacen, las directrices para poder redactar una buena bibliografía, procedemos con el taller práctico a cargo de la profe Clara Patricia, luego nos acompañará la profe Marisa en el contexto de cómo citar tablas y figuras en el formato APA, recomendaciones generales y el espacio de preguntas. O sea que es un espacio de interacciones, un espacio de comunicación, pero más que todo un espacio vivencial. Entonces ya pasamos a ver lo que es la contextualización y una breve introducción sobre lo que es las normas APA, porque generalmente las utilizamos y no sabemos realmente a qué nos estamos refiriendo con ellas. Entonces hay que mirar desde dónde surgieron estas normas APA, quién las creó, por qué es que se va dando ese contexto, por qué nosotros hablamos tanto de normas APA y por qué es que nos complican tanto la vida como decimos, ¿cierto? Que por eso yo les traigo acá a colación en algo así de que salen muchos memes acerca de las normas APA y que a veces se dice, y hasta voy a terminar hasta haciendo cartas de amor en normas APA. Y la finalidad es eso, que nos volvamos muy buenos en lo que tiene que ver con las normas APA, que construyamos nuestros escritos desde allí, desde la autenticidad, pero sobre todo desde la cultura de la originalidad. Entonces allí podemos ver
que el introductorio de las normas APAS tiene su origen en 1929 y por quien esta norma es internacional desarrollada por la Asociación Americana de Psicología, que lo que se buscaba allí con esto de las normas APA era que de que todos los escritos, de que todos los trabajos pues pudieran tener un estándar en su presentación, tanto los trabajos prácticos de monografías, tesis o de otros. Igualmente que la citación en normas APAS es obligatorio para el desarrollo de algún escrito. Cualquier escrito que nosotros vayamos a presentar, cualquier trabajo que tomemos de documentos, de soportes, de libros, es obligatorio referenciarlo bajo las normas APA. ¿Por qué? Porque es que allí le damos el crédito al autor. Es importante de que nosotros nos apoyemos en los diferentes escritos, en los diferentes libros, en los referentes autores, pero que de allí nosotros inmediatamente podamos describirlos y podamos darle verdaderamente esa aplicabilidad y ese uso que necesitamos. Porque de contrario, cuando nosotros cogemos algún texto, y esto lo traigo a colación, lo que a veces nos pasa con trabajos que ustedes nos presentan, de que a veces son trabajos de otros estudiantes y uno les dice, tiene una similitud del 50%, una similitud del 70%. Es viable uno hacer referencia de dónde saca uno el constructo de su trabajo. Entonces es muy importante tener en cuenta cómo las aplico, en qué momento las uso, por qué estoy cogiendo este texto y no lo he identificado, pero que lo vean como una necesidad más desde la profesión, desde la ética, porque es que las normas APA aplican para todos los trabajos, para todas las profesiones, para toda la interdisciplinariedad que vamos teniendo. Entonces es muy importante que lo tengan en cuenta. Igualmente allí vamos viendo también de que las normas APA han tenido unos cambios muy significativos y de que a veces nos quedamos solamente con la actualización anterior que teníamos y resulta de que todo el conocimiento es cambiante, todo va evolucionando, todo se va fortaleciendo y en estos momentos las normas APA tuvieron unas actualizaciones muy significativas. ¿Cuáles fueron esas actualizaciones tan significativas que tenemos en este momento? Lo primero es el tipo de letra. Antes solamente usábamos un tipo de letra. Ahorita ya podemos usar hasta 5 tipos de letra que son muy importantes. Entonces, todos los tipos de letra que encontramos allí son viables, son aplicables. ¿Por qué? Porque ya nos salimos de otro contexto, ya volvimos a un contexto más amplio. ¿Cuál es? Aplicar 5 tipos de letra. ¿Cuáles son esos 5 tipos de letra que podemos usar? La Tiainove, la Arial, la Cala y la Georgia. Son muy importantes eso. Otros cambios significativos realizados en la última actualización es los títulos y los subtítulos. Para una mejor comprensión de la estructura visual del formato APA, se pueden utilizar hasta 5 niveles de títulos y subtítulos que a medida que vayamos desarrollando nuestro encuentro, los iremos referenciando. Igualmente encontramos también otro cambio, son las citas y las referencias. Se puede omitir en las referencias el lugar de origen de un editor. En caso de más de 3 autores, solo escribimos el nombre del primero, seguido de etcétera. Al máximo de autores se extiende hasta 20, o sea que ya tenemos permitido citar a través de normas APA hasta 20 autores. Están viendo la presentación, Mi, disculpe. No, profe, se dejó de mi profe, proyectar. escúchame, es que justamente yo levantaba la mano por él. Yo quisiera pedir un favor, profe Maritza, quizás tú que te encuentras en el centro, la verdad es que una cosa es mi celular, otra cosa es la velocidad del computador y yo creo que, porque no sé si en mi caso particular tengo cámara, no he podido desactivar la cámara y eso lentifica mucho el computador donde yo me encuentro. Entonces, ok, gracias. Sí, ya, yo estoy viendo la presentación, pero pues agradezco a mi profe Maritza. Si tú me puedes confirmar que tú tengas allí una opción para presentar, porfa, o la velocidad del internet, porfa. Démosle un Ya tengo momentico si aquí la superamos. opción de compartir pantalla. ¿Tiene la opción, Ya, profe Maritz? ya te la facilitamos, pero te agradezco mucho, porfa, porque la verdad trato de llevar la presentación acorde a la velocidad de nuestra compañera Carmen, pero pues no he podido, gracias.
Profe Marisa, ¿logra compartir? Ya en mi caso entregué Ya estoy aquí compartiendo. Regálenme un minutico y ya. Listo, le Ay, agradezco su apoyo. muchas gracias. Listo, ¿me confirman si ya la están viendo? Sí, mi profe Sí, Excelente. profe, Marisa, ya la gracias. vemos. Profe, ahora sí. Listo, gracias. Listo, mi profe, ya íbamos avanzando en la otra, tenga la onda. Listo, entonces volvemos a retomar acá los cambios. Hablábamos del tipo de letra, del título y de los subtítulos. Ahorita ya pasamos lo que tiene que ver con las citas y las referencias, que se pueden omitir en la referencia el lugar de origen, como lo explicitábamos anteriormente. En caso de más de 3 autores, solo escribimos el nombre del primero, seguido de al, y el máximo de autores que se pueden compartir acá, que se pueden referenciar, es hasta 20. En el cuarto punto tenemos el identificador del objeto digital. Entonces allí dice que ya no es necesario escribir, que con colocar la dirección URL del sitio de origen donde se obtuvo la información es más que suficiente. O sea que ya no necesitamos colocar tanta información allí y luego se coloca antes de la URL, se coloca la etiqueta precedidas de. En el quinto punto tenemos el recuperado de. Si no se requiere incluir fecha de recuperación, las citaciones que hagamos de ya en este momento, en las actualizaciones que tenemos en la norma APA, ya no se necesita que lleve el recuperado de. Y finalmente, los 20 autores, ahora se pueden colocar hasta 20 autores en la lista final de referencias. Entonces, esto es los cambios más significativos que ha tenido. También tenemos unos cambios significativos en cuanto a lo que tiene que ver con los espaciados, allí con las sangrías. Igualmente ahorita cuando estemos finalizando nuestro encuentro les vamos a compartir algunos documentos de lo que tiene que ver sobre las normas APA para que les sirvan a ustedes de referente y de apoyo para que puedan en ese momento llevar a la práctica y tenerlo ya como el referente en todo momento en la construcción de los diferentes trabajos que se les vayan generando a través de su proceso de formación. Seguimos, profe Marisa. Y aquí ya nos va a acompañar la profe Clara en este espacio. Recuerde que esto está creado para ustedes. Las dudas, las inquietudes, inmediatamente, por favor, van levantando la mano, ya sea que las desarrollemos en este espacio o al finalizar. Pero creemos que es un espacio para que ustedes se vayan con mayor claridad sobre el uso de las normas APA y de allí, pues, a crear excelentes productos. Entonces, sean bienvenidos nuevamente, profe Clara, bienvenida. Profe, qué pena interrumpirla. Buenas Muchas tardes. gracias, mi profe. ¿Aló? Sí, muy buenas tardes. Profe, de lo que usted hablaba, me gustaría así aprender sobre las normas APAS y ustedes será que pueden hacer un ejemplo ahorita de cómo citar un texto con las normas APAS. Tan bonita, gracias, claro que sí. Cuéntanos Bueno, cómo te llamas, en dónde te ubicas, en dónde estás eh, geográficamente. vivo en Cartagena del Cheirá, Caquetá, pero vivo en una finca. Ok, perfecto, claro, comprendemos. Bueno, esperamos desde ahí la señal sea favorable también. Ujú. Bueno, gracias. Bueno, queremos invitarlos por favor a que algunos de ustedes, muchas gracias, verifiquen que sus micrófonos estén cerrados y como pues nos comenta nuestra estudiante y también pues haciendo énfasis en qué son los IPAs, pues queremos invitarlos justamente a que ustedes sean participantes. Esta primera parte de nuestro encuentro es una primera parte de ubicación em, textual y conceptual, digamos así, postulado pues desde la Asociación de Psicólogos Americanos, quienes son aquellos que han estipulado y reglamentado la aplicación de las normas APA en la academia.
¿Mm? Entonces, a que no solamente ustedes nos escuchen, sino que vayan accediendo a sus documentos porque vamos a ser participativos en su momento. Ujú. Bueno, aquí hay algo muy importante y es, recordemos, como nos lo mencionaba nuestra compañera, profe Carmen, la esencia de las normas APA en un escenario académico nos convoca a pararnos desde una perspectiva teórica, desde una epistemología y desde una postura disciplinar. Bien, el curso de proyecto de vida es un curso que ha sido construido desde una perspectiva muy interesante y, y esa perspectiva nos permite nosotros brindarles a los estudiantes esa herramienta conceptual y esperamos que nuestros estudiantes, por supuesto, como lo presentan las guías, accedan de manera disciplinada y rigurosa, no solamente a las lecturas, sino a argumentar sus participaciones y sus construcciones personales a partir de las lecturas. Entonces, vamos a ver qué es lo que nosotros como docentes esperamos en sus textos, y vamos, por supuesto, a hacer el ejercicio. Bien, las citas de texto o las citas de autor son dos herramientas y dos elementos importantes a tener en cuenta desde las normas APA porque vamos a mostrar en nuestro discurso escrito y en nuestra comunicación escrita desde dónde es que yo estoy parada. Es decir, reiteramos que nuestros estudiantes deben hacer sus lecturas y podemos aquí un pequeño paréntesis, poder llevar y trascender este ejercicio no solamente a este curso, sino pensado también en que esta es una reglamentación institucional, porque es que en toda formación académica, en todo escenario académico, en cualquier estamento educativo, de orden superior, nos van a pedir la argumentación y nos van a pedir desde dónde yo estoy parado y desde dónde yo estoy haciendo mi construcción textual. Bien, entonces existen dos tipos de textos y de citas. Excúsenme que yo estoy con audífonos. Quisiera confirmar que me escuchan. Sí, señora. Sí, profe, yo la Sí, Ah, ok. señora. Sí, señora. Muchas gracias. Muy amable. Sí, Perfecto. profe. Eres muy gentil, muchas gracias. Bueno, entonces recordemos que a nosotros las guías nos está pidiendo, toda guía pide al estudiante que debe hacer una construcción a la luz de un autor o a la luz de un texto, ¿verdad? Entonces, cuando yo estoy parada desde un autor es porque ese referente en términos icónicos de la construcción disciplinar aporta al curso ese autor, ese investigador, ese profesional, ese docente, en fin, ese profesional está parado desde una perspectiva y es relevante en el curso como tal o en la construcción desde donde se está invitando que el estudiante haga su construcción. Bien, entonces es muy importante que tengamos en cuenta que cuando estamos haciendo una construcción de normas APA o una cita desde el énfasis en autor, nosotros empezamos la redacción de un pequeño párrafo a partir de el autor. Bien, por ejemplo, dice, como afirman Corbalán, Tardif y Montero, abre comillas, y cerramos con la fecha y la página. Esa es una plantilla con la que ustedes podrán irse familiarizando, pero pues esperamos que nuestros estudiantes de proyecto de vida mm, vayan siendo rigurosos en ese reconocimiento de los derechos de autor, de un momento histórico en su construcción y también desde una página puntual cuando estamos hablando de ese énfasis en autor y vamos a ir hablando de otros detalles en estas citas para explicar un poco más adelante, pero queremos que inicialmente ustedes se centren en que una cosa es el énfasis en el autor y otra cosa muy distinta es el énfasis en el texto o con énfasis en la cita. Cuando yo estoy hablando del énfasis en la cita es porque yo le estoy dando una relevancia al texto, al documento sobre el cual yo estoy leyendo. Cualquiera de las dos opciones, observemos como tal que hay una diferencia en el inicio de la construcción del documento.
Bien, el párrafo inicia el primero con énfasis en autor, dándole por supuesto un lugar y una voz al autor, pero pues cuando yo estoy hablando de una cita desde el texto o cita con énfasis en la cita, pues por supuesto yo le doy un lugar inicialmente a esa investigación, a ese documento, a ese artículo o en este caso al video que es parte de el referente sobre el cual ustedes deben basarse para construir esta segunda actividad del curso. Bien, bueno, vamos a hablar un poco más adelante acerca de las características relacionadas con el número de palabras, pero pues continuemos con la siguiente, mi profe. Y vamos a ver un ejemplo desde la presentación como tal, pero pues ya vamos a trabajar esos ejemplos de manera participativa. Muchas gracias, mi profe, para que entonces a todos nos quede mucho más claro. Bien, comprendemos que este ejercicio puede sonar al inicio abstracto, sin embargo, pues sabemos que no todos nuestros estudiantes son de primera matrícula, ya vamos a estar un poco más familiarizados, pero pues estamos aquí para afianzar esas necesidades formativas. Bien, aquí vemos una característica puntual en este tipo de cita. Bien, este tipo de cita tiene unas características importantes. Bien, por un lado, es una frase textual que está entre comillas. Está dentro de un párrafo. Tiene tres partes importantes. Observemos entonces que si yo soy un estudiante, un profesional que está haciendo una construcción de un documento, arranco una frase textual, entre comillas, pero yo tengo en cuenta que lo primero que debo hacer es redactar una pequeña introducción en 2 líneas para darle lugar a la voz del documento. Cuando es un tomado literal de menos de 40 palabras, eso significa que entonces yo debo colocarlo entre comillas y debo terminar, como ustedes pueden observar, en la cita. Abro paréntesis, coloco el autor, coma, el año, coma, página, punto y la página exacta. Cierro el paréntesis y coloco un punto. Es decir, que este tipo de cita es una cita que le da lugar inicialmente al texto porque el autor está en segundo lugar. Bien, y como tercera parte de esa construcción y de ese discurso, encontramos un texto que redacta, en este caso el estudiante, para que puedan cerrar los elementos que están contemplados allí en esta cita. Bien, entonces observemos cuál es la plantilla. Apellido, año, página. Bien, si yo estoy hablando de un documento que, por ejemplo, en este caso, el video nos muestra sí un autor, sí una fecha, pero no tiene página porque es un video, ¿verdad? Entonces, este tipo de plantillas deberán respetar el reconocimiento a los derechos de autor y, por supuesto, el momento en que ha sido publicado. Bien, pero pues nosotros podemos tomar literalmente entre comillas lo que ha dicho el autor o si yo voy a hacer un parafraseo, ya les mostramos cuáles pueden ser los elementos diferenciales, pero pues siempre es muy importante que tengan en cuenta con página o sin página, pero todas las citas deben tener ese reconocimiento y ese lugar a la voz de un autor, de un texto y de un año. Bien, bueno, podemos continuar con la siguiente. Mi profe es Miriam. Discúlpame, no, la siguiente, porfa. Bueno, aquí observamos, muchas gracias, mi profe, la siguiente, aquí observamos otro tipo, sí señora, aquí observamos otro tipo de cita. Esta es una cita que en términos diferenciales se sale de otro parámetro, es decir, anteriormente vimos cómo se construye un documento cuando yo tomo literalmente una parte del documento y tiene menos de 40 palabras. Bien, cuando supero las 40 palabras, yo debo sacar la cita del autor en un párrafo diferente con un importante nivel de sangría. ¿Mm? Entonces, se da un espacio distinto a la margen que se observa inicialmente en los párrafos que se siguen
y nosotros terminamos de igual manera. Fíjense que hay un párrafo aparte, completamente diferenciado, que tiene un nivel de sangría mayor, que está mucho más adentro en términos de lo que podemos observar con respecto a la margen izquierda, y ese texto se ve que supera las 40 palabras y que cierra con el autor, con el año y con una página. Bien, si nosotros como tal no encontramos una página, sí debemos revisar y compartiremos con ustedes otros documentos que nos muestran otras opciones. Por ejemplo, bueno, mi documento no tiene página, ¿qué hago yo? Entonces, si nosotros vamos, ya sea a apoyarnos para la construcción de un discurso, de un escrito directamente a la página web de las normas APA o documentos que ahora les vamos a compartir, un documento que la universidad ha puesto a su servicio a los estudiantes, nosotros encontramos que allí se habla de párrafo. Bien, entonces es muy distinto una cita cuando supera las 40 palabras a cuando supera o cuando tiene menos de 40 palabras. Mi profe, muchas gracias. Te agradezco, por favor, la anterior. Bueno, la anterior diapositiva, muchas gracias. Bueno, Mi profe Clara, disculpe, es que tengo claro, señora. acá varias participaciones referente a lo que socializaste anteriormente. Entonces, Ruth tiene la manito levantada y también en el chat tengo algunas preguntas explícitas. ¿Cómo quedaría un ejemplo de cómo Clara, mencionar fragmentos de un video incluidos en las normas APA? Y en la otra que presentó anteriormente dice, no se cierran las comillas, nos pregunta allí Mari Ruth. Y Yandy Lorena nos pregunta cómo que haría un ejemplo de cómo mencionar fragmentos de un video, como lo estabas explicitando en la diapositiva anterior. Entonces, también tenemos unas manitos levantadas allí, entonces no sé si es prudente poderles dar la participación. Claro, mi profe, muchísimas gracias. Bien, yo quiero me permitan, por favor, trabajar esta última diapositiva. Dice directrices para redactar una bibliografía. Como les comentaba, en un primer momento suena muy abstracto, por supuesto, pues llevarlo a la práctica será el ejercicio que dentro de la participación con ustedes vamos a construir todos. Pero claro que sí, mi profe, bienvenidas todas las preguntas. Estamos para apoyarlos en ese proceso de afianzar claridades, de aprender, de mejorar, de cualificar. Pero entonces les agradezco me permitan hacer acotación a dos cosas muy sencillas para poder terminar y pasamos a un ejercicio práctico. Voy entonces a pedirle ahora a nuestra profe Maritza que cuando yo termine esta diapositiva me permita compartir pantalla y entonces ya entramos al Word para que podamos hacer el ejercicio entre todos. Muchas gracias. ¿Mm? Bueno, aquí hay un elemento importante y es teniendo en cuenta que las diapositivas nos están hablando acerca de citas de texto, de citas de autor. Estas son citas que son o elementos que son tomados desde un autor de manera literal, exactamente igual a lo que menciona el autor, pero pues hay un tipo de cita que se llama la cita de parafraseo. Bien, también la vamos a tener en cuenta, por favor, para la construcción en el Word. Entonces les agradezco que la tengamos allí en espera para que no la olvide, para que yo no la olvide y pues explicarles también cómo se hace. Entonces terminemos esta primera parte, entre comillas, teórica, hablando acerca de, bueno, una cosa es nuestra cita, que es la construcción de mi percepción, de mi aporte, de mi interpretación, de mi comprensión en relación con lo que me menciona el autor. Pero otra cosa muy distinta es la directriz para redactar la bibliografía de las normas APA. Todo lo que nosotros esperamos que ustedes citen o que esté dentro de un texto, porque ustedes con esa plantilla la han presentado, autor, fecha, página, o sin la página con comillas o sin comillas, debe estar basado en una bibliografía. ¿Sí? Es decir, que yo en la parte final de un documento debo demostrar en esta plantilla. Por ejemplo, este es solamente un ejemplo de un documento tipo texto, muy distinta a la bibliografía, por ejemplo, o similar de todas formas a cuando yo estoy basada en la lectura de un artículo, de un blog, de un video, pero pues todas las normas APA, y como les decíamos, insistiremos en que vamos a facilitarles también un documento elaborado por la biblioteca de la universidad
para que entonces ustedes miren con detalle cómo se hace la bibliografía. Pero toda bibliografía tiene un autor, y entonces arrancamos con un apellido, una inicial, con los nombres, sí, el año de publicación, el título del trabajo, el subtítulo, la edición, el número de la edición, el lugar de publicación y editorial, por ejemplo. Pero pues ya podremos observar cuáles son las diferencias del bueno y entonces yo cómo coloco la bibliografía de los elementos que les compartí anteriormente, porque documentos hay de diferentes tipos y todos están contemplados dentro de las normas APA. Bien, hay algo muy importante aquí que queremos mencionarles y es, tengan ustedes en cuenta que a veces nuestros estudiantes entran a hacer una construcción de un discurso, claro, por supuesto, completamente válido, porque pues el ejercicio de nuestro curso de proyecto de vida los invita a hacer un ejercicio de autointrospección, pero pues no es solamente desde lo personal. Hay que demostrar que nosotros no solamente hemos leído, sino que estamos parados desde los contenidos del video o los contenidos del autor de los textos, en fin, es decir, estamos parados desde un autor. Bien, entonces, ¿qué a veces nos ocurre? Que nosotros abrimos un trabajo y vemos todo un ejercicio profundo, todo un ejercicio humano, todo un ejercicio emotivo relacionado con el desarrollo de los contenidos de las preguntas orientadoras, pero colocan una cantidad de bibliografía y no tienen una cita. Entonces, procuremos disminuir esas brechas entre lo que es el contenido de un trabajo y la argumentación, porque a veces pareciera que en nuestros trabajos esto parece un divorcio. Entonces, por allá va nuestra interpretación y muy lejos está la bibliografía, pero cuando el docente va a evaluar un trabajo, va a leer un trabajo y dice, bueno, muy bien, estamos leyendo desde la parte humana, bien, pero ¿desde dónde está parado? ¿A quién leyó? ¿Cómo usted relaciona el contenido del texto y del autor, su discurso, su referente? A veces no lo encontramos. Bien, mi profe Maritza, te agradezco mucho. Entonces, me permitas, hasta aquí voy a empezar a compartirles pantalla para que entonces pasemos a la parte que pues nos interesa de muchas gracias, mi profe. Como les menciono, pues aquí vamos a ir invitándolos mientras esto me carga. Por favor, revisemos, como este es un ejercicio en donde pues vamos a empezar a trabajar desde la participación de todos y para todos y con ustedes. Entonces, yo quisiera, por favor, que nuestros estudiantes nos compartan cuáles recuerdan ustedes que son los autores que debemos tener en cuenta o los textos que debemos leer y que debemos considerar en esta construcción de esta actividad. Yo les agradezco que ustedes me confirmen cuando ya empiece a aparecer el compartir, ya, ¿cierto? Voy a abrir un Word, pero yo quisiera convocarlos entonces a que tomáramos, por ejemplo, nuestra primera pregunta. Mi profe Carmen, la pregunta de quién era, porfa. Dame un momento, mi profe, que ya le Gracias. comparto acá las diferentes preguntas que tenemos. Gracias. Bueno, ¿qué vamos a tener Mm. acá en cuenta? Una cita literal, excúsenme, yo voy a acercar un poco esto aquí con el Zoom para que todos veamos mucho mejor. Les agradezco, me confirmen. Bueno, hay una Bueno, mi serie de profe citas, Clara, señora. discúlpame. Había una preguntita eh, de, de Mariru. ¿No se cierran las comillas? Ujú. Listo. Bueno, perfecto. Ajá. Muchas gracias. Bueno, la otra Eres muy preguntita que tenemos de Yandy Lorena. ¿Cómo quedaría un ejemplo de cómo mencionar un fragmento de un video incluido en las normas APAS? listo, mi Y, profe. y por acá está Jennifer que nos comparte un Ah, enlace, una pregunta, cómo de referenciar una revista, ejemplo, a partir de ahí tomo un párrafo mayor a 40 palabras, me podrían brindar un ejemplo, cómo la debo de citar. Y por acá cuando referenciaste los textos, dice una que dice Juliet, es una escuela de amistad, habilidades para la vida de la escuela.
Entonces Ok, allí, listo. perfecto. Ujú. Muy bien, muy bien. Bueno, excúsenme, yo aquí tomé alguna nota acerca de lo que leías mi profe para entonces arrancar y no olvidar estos elementos. Bueno, pasemos a hablar en este caso de dos tipos de citas. ¿Qué es una cita literal? Una cita literal es cuando yo voy a un texto, por ejemplo, y entonces yo acá hablo de femicidio, por decir algo, son ejemplos. ¿Listo? Entonces yo busco un texto X y a mí me llama la atención que con respecto a lo que el autor dice, con respecto a lo que se menciona allí, yo quisiera tomar en mi construcción una parte textual y literal que el documento me está mostrando, ¿cierto? Entonces, aquí este autor, que si nosotros lo vamos a citar, yo no voy a decir que es Marcela, sino que yo voy a decir de los Ríos, porque arrancamos desde la norma Zapa por el apellido, ¿cierto? Y le coloco una coma, le coloco una M y le coloco una L y tengo en cuenta cuál es la fecha. Bueno, aquí mirando rápidamente este documento, dice que es del 2004. Entonces, cuando yo estoy parada y voy a empezar a hablar de la aplicación de las normas APA, y lo primero que nosotros hacemos es, bueno, yo voy a empezar a hacer una construcción desde los documentos, yo debo mirar, bueno, esto de quién es y en qué época fue construida, ¿m? ¿En qué año? Entonces, yo me voy a mi Word, ¿sí? Y entonces yo digo, de los Ríos, coma, Marcela, 2004, menciona que el feminicidio es dos puntos. Ojo, al ser un, perdónenme aquí porque me equivoqué, esto es una cita de autor, es decir, yo le estoy dando prelación al autor. Bien, otra cosa muy distinta es de texto. Cuando yo estoy parada desde el texto, miremos la diferencia que hay entre ello con el anterior. Cuando yo estoy parada desde el autor, bien, entonces yo inicialmente me paro desde aquí y digo, miren, este es el autor de los Ríos M 2004, menciona que el feminicidio, ya lo vamos a terminar. Entonces yo abro comillas, ¿por qué? Porque en este caso la voy a hacer menos de 40 palabras. Entonces yo tomo literalmente esta parte, hasta acá, mujeres. Yo lo copio y voy a mi documento, lo pego, cierro con comillas y digo página. ¿Cuál era la página? Página 1 de 4. Entonces yo coloco página 1, cerré y coloqué el punto. Listo. Miren la cita. ¿Listo? ¿Qué contiene una cita? Una cita contiene dos partes y se las vamos a colocar en colores. De los Ríos M 2004, esta es una redacción mía, ¿sí? El feminicidio es bla, 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 bla. Color más Profe, suave para buenas que. tardes, qué pena contigo. Ajá, Ahí tengo una duda y es, digamos, cuando la cita no se toma desde el inicio, digamos, ejemplo, ahí, digamos, ejemplo, pues ahí, digamos, decía el feminicidio, o sea, en la cita, digamos, cuando no se toma desde la primera, ejemplo, desde la primera palabra van 3 puntos suspensivos, ¿verdad? O bueno, sea, cuando es una cita textual. bueno, cuando es una cita textual, fíjate que yo he tomado una parte exactamente igual a la que me está mostrando el autor. O la cita textual Profe, cuando tú te refieres al documento, señora. no sé, pues yo hace ratico tenía la manito levantada, no sé si de pronto nos estén dando Ay, permiso, sí. pero quiero como preguntarle algo. Con respecto a la diapositiva de ahora, yo he sido como canzoncita con eso con mis compañeros, pero no sé si es que estoy errado que dice que cuando tiene más de dos autores es EA, no I. Claro.
Sin embargo, Y excúsame, es que es mucha información, son muchas preguntas y yo quisiera, por favor, me permitieran terminar esta primera parte no, y, para ir y otra cosita resolviendo porque me varias tengo que, preguntas y de hecho como habían tengo otras preguntas. sí tengo como el internet malito, entonces de pronto en cualquier momento se me cae y ya me quedo sin internet. Y cuando la cita que uno construye, hay una parte que va en letra cursiva y otra que va normalita. ¿Cuándo se pone? Bueno, danos un momento. ¿Listo? Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces, para contestar la primera pregunta que nos decía alguien, bueno, ¿qué pasa con las comillas? Entonces, fíjense que esta cita de autor da relevancia al autor y quisiera retomar que aquí hay dos partes. Cuando yo estoy hablando que yo estoy parada desde un autor y estoy citando a un autor, yo tengo dos opciones, ya sea cita de texto o cita de autor, pero hay dos partes importantes aquí. Uno es que, por supuesto, yo debo citar el autor o en su caso yo cito el texto, pero debo tener los contenidos que me dice el texto y también debo colocar, registrar el autor y la página. ¿Por qué? Porque si yo no lo hago, en términos a corto plazo, el Turnitin lee esto como una similitud importante. Bien, y allí es donde pues nosotros observamos que tienen falencias en citar con las normas APA. Y por otro lado, porque pues a mediano plazo todos debemos fortalecernos en nuestras competencias argumentativas y debemos construir. Bien, bueno, saber construir parados desde un elemento conceptual, teórico, paradigmático, como les mencionábamos. Cuando estamos parados desde el texto, entonces yo me paro desde el texto y hablo desde el texto. Bien, entonces yo digo, en el documento, ¿a qué llamamos feminicidio? La autora menciona, tan, ¿listo? Si yo aquí estoy tomando un elemento básicamente textual, exacto a lo que menciona nuestra autora, igualmente yo tengo que elevarlo, pues, entre comillas, si tiene menos de 40 palabras y debo colocarles la página, ¿sí? Por decir algo. Entonces tengamos en cuenta que yo aquí estoy hablando, bueno, aquí me faltó algo porque nos faltó el autor de Los Ríos, coma, 2004, coma y página. Miremos la plantilla. Yo puedo estar parada desde el texto. Miremos que aquí estamos hablando del texto, ¿sí? Aquí estoy hablando de esto fundamental que es la plantilla del reconocimiento de los derechos de autor. Observemos. Mira que estoy hablando del texto, estoy hablando del autor, estoy mencionando el contenido como tal, ya sea entre comillas, como este, o este que podríamos mencionar acá. Bueno, y por otro lado, bueno, y por otro lado está en verde lo que tiene que ver con la plantilla. Bien, eso para responder el tema de la pregunta de las comillas. Bien, hay otros que son citas de parafraseo. Cita de parafraseo es que yo no estoy tomando el documento o el contenido del documento literal a lo que menciona como tal el autor. Estoy desde mi comprensión diciendo lo mismo, pero no es mi construcción, es lo que yo he comprendido, pero esa comprensión, ese aprendizaje lo he tomado de un autor. Bien, entonces yo puedo colocar desde aquí algo similar a esto, ¿sí? Entonces yo le doy prelación a un autor y digo cita o menciona o dice, ¿sí? Que, y yo coloco aquí toda mi construcción, ¿sí? Y luego hacia el final yo coloco, ¿sí? El documento, perdónenme un momentico, cita o menciona, y aquí coloco, perdónenme que aquí está distinto, de los ríos,
menciona que bla, 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 2004. Mira que yo abro y cierro una cita con todos los elementos de la plantilla. Bien, toda plantilla o toda cita tiene diferentes partes, ¿sí? No dejen de lado el autor, no dejen de lado el año, no dejen de lado su contenido. Bien, y aquí hay un elemento muy importante que debe tener toda cita o toda construcción para las actividades de ustedes, y es que todas deben tener una construcción personal. Bien, si vamos a ir a nuestro documento de la actividad que nos están pidiendo en este momento para la actividad entregable ahorita ya para el 2 de abril, debemos tener en cuenta que esto es como si fuera un trenzado. Bien, es decir, yo estoy hablando del autor o del documento, estoy hablando de sus contenidos y sus aportes que los vemos en Aguamarina. Sí, aquí para no confundirlos, voy a hacer este cambio, pero las fechas, las páginas y demás tienen que tener un cierre, bien, pero eso va relacionado con lo mío personal. Recuerden que una cosa es la construcción desde lo humano, claro, es su proyecto de vida, las preguntas están orientadas hacia aspectos personales, familiares, más adelante serán sociales, más adelante serán laborales, pero pues indiscutiblemente deben estar parados desde un autor. ¿Listo? Eso para responder en términos de las comillas. En términos del contenido del video, fíjense que aquí pueden existir estas opciones. Bien, ustedes quieren hacer un parafraseo, es decir, van a tomar exactamente, perdón, el documento si es desde el parafraseo es porque ustedes hacen una síntesis, lo ponen en sus propias palabras, pero el contenido es del autor. Entonces ustedes dicen que y lo cierran con el año o lo copian, no lo van a copiar literal porque pues no es un texto escrito, pero sí es un documento oral. Entonces, al ser el discurso oral de un autor, ustedes pueden hacer una transcripción de lo que está mencionando el autor, en este caso Zavala. Y entonces ustedes toman lo que dice Zavala en ese momento del 2019 y lo colocan entre comillas. Si es menos de 40 palabras, sin comillas, iría aparte, como les mostramos en la anterior diapositiva, para que entonces ustedes tengan desde aquí esa característica importante de tener más de 40 palabras. Mírenlo aquí, ya aparece aquí en la presentación este ejemplo que nos muestra cómo más de 40 palabras está en un párrafo aparte, adentro con otro nivel de sangría, y pues nosotros ya podremos ver que igual esto es un documento con una cita. Bien, bueno. Pasemos al siguiente elemento, ¿cómo citar? Bueno, no recuerdo aquí esta pregunta, mi profe. Había otras preguntas antes de letal, perdónenme, o para nuestra compañera que preguntó lo de letal. Lo que pasa es que letal es cuando nosotros nos encontramos 3, 4, 6 o más autores, pues no voy a colocar yo Zavala Pinzón, coma y todos los demás, sino que yo coloco, por ejemplo, así, si fuera así. De los Ríos, no es el ejemplo porque no corresponde, de los Ríos et al. Mira cómo se coloca aquí. Les agradezco, me Profe, discúlpeme, yo quiero hacer aquí una intervención, pues de pronto como para que les quede un poco más claro el tema del uso del et al. En ese caso, en este momento, para hacerlo, digamos, más práctico, en este momento somos 3 docentes, con la profe Mavi seríamos 4 que estamos haciendo el acompañamiento de este CIP. Sí, los estudiantes en algún momento quieren hacer una citación de lo que nosotros hemos venido hablando acá dentro de la web, ellos lo pueden hacer. Y pues no colocaríamos los 4 apellidos de las 4 docentes que estamos haciendo la dinamización, sino que se hace uso, digamos, en este caso, del apellido de la profe Mavis, que es Garizábal,
ET al, que ahí entonces estaríamos dando a entender que hay otras personas que están haciendo acompañamiento. En este caso está la profe Carmen, que pues se usa es los apellidos. Ella sería Uribe, para no colocar Uribe, para no colocar Leal, para no colocar Villarraga, se pone entonces el apellido de la primera persona y al, que significa que hay otras personas que han estado acompañando o que están como coautores de ese texto o de ese documento. Entonces, ese sería, pues, digamos, un ejemplo aquí en lo que estamos haciendo en este encuentro. Muy bien, mi profe, muchísimas gracias. Muy bien, entonces en esos términos es una síntesis de que pues no es un autor, sino son varios. Ya no se colocan toda la cantidad de apellidos, sino se coloca uno. Mi profe Maritza, te puedo pedir un favor, ayudémosle a nuestra estudiante a aclarar el tema de la diferencia cuando es cursiva y no cursiva, mientras yo busco otro documento, por favor, aquí, en el que nos podemos apoyar y seguimos atendiendo otras preguntas. Muchas gracias. Okay. Listo, mi profe, sí, Entonces, señora. En ese déjame caso, compartir un momento. en el tema de las cursivas, en esta actualización de normas APA, ya no se hace uso de cursivas. En algún momento sí se hizo uso de cursiva, pero ya no. O sea, el texto que nosotros citamos, menor de 40 palabras, va solamente entre comillas, pero no va en cursiva. Lo mismo que si es mayor de 40 palabras, que se cita en un párrafo independiente, con la sangría, no va con comillas, pero tampoco va con la negrilla. Lo que se usa es que nosotros podemos colocar la letra de ese texto de mayor de 40 palabras en un tamaño de letra un poco más pequeño. Si estamos haciendo uso de letra 12, la podemos colocar en 11 y se coloca con la sangría. Ahí ya estamos nosotros identificando que en ese caso se está haciendo uso de una cita. ¿Esa sangría es Profe, diferente a la sangría cuando se inicia un párrafo? Profe, no, yo me refiero, no es, Perdón. Es no que es cuando pasa, no, es que no es cuando pasa el texto, yo fui la que hice la pregunta, Profe, discúlpame, no se sino, ve compartir la pantalla, está como Sí, mi sombreado profe. oscuro. Gracias. Sí, es que estoy un poquito aquí demorada, pero entonces te agradezco, mi profe Maritza. Nuevamente yo ya te entrego aquí el apoyo porque no me coge. Gracias, ya vuelvo. Vamos a compartirles por el chat un documento de la universidad y ya les describimos a grandes rasgos lo que él nos propone y nos muestra. profe, bueno, es que yo sí, como es le que, preguntaba, discúlpenme cuando uno pasa un el texto, segundito, es que hay varias personas que están hablando al mismo tiempo y no les entendemos. Entonces, por favor, voy a darle la palabra aquí en el orden en el que están levantando la mano. Lorena Gamboa. Lorena, la escuchamos. Profe, mi pregunta es, buenas tardes, profes. Mi pregunta es, digamos, en el momento de que se está realizando una cita, como estábamos mencionando, el parafraseo, al final de un parafraseo es el autor y el autor, la coma, página, no, autor, año y página, ¿sí? Finalizando. No, en los parafraseos nosotros no colocamos el nombre de la página porque un parafraseo es una información que nosotros estamos construyendo. Entonces, por eso no colocamos número de página. Los números de página se usan es cuando nosotros hacemos citas textuales. Si ustedes toman un fragmento igual a como aparece en el texto, ahí sí estamos haciendo una cita textual. Pero en el parafraseo, bueno, y se debe hacer colocar el número de la página, porque si yo me voy al texto, voy a encontrarla en esa página donde me están indicando ustedes en la cita. Pero en un parafraseo no, porque yo si me voy a la página 15 donde usted me dice, nunca voy a encontrar esa información porque ya es una idea reconstruida que ustedes hicieron a partir del texto. En los parafraseos no se usa página, pero sí se debe colocar el apellido del autor y el año. Profe, otra preguntita ahí. En las referencias, digamos, normas APA de séptima edición, tengo entendido que ya no se coloca recuperado por... No se pone el recuperado ni disponible en, sino que se coloca la URL directamente.
Y es que no sé, tengo también dudas en el sentido de en séptima edición si se colocan los nombres de los que no sé una vez, pero no sé si es ahorita actualmente, que no se ponían los apellidos sino los nombres en la referencia. No, se coloca es el apellido, se debe colocar, en las referencias se coloca el apellido y se coloca la inicial del nombre, pero se colocan con los apellidos. Bueno, profe, era eso, muchas gracias. Bueno, con gusto, entonces le vamos a dar aquí la palabra. ¿Dónde es que están aquí? Seguimos con Jennifer Adriana. Hola, muy buenas tardes para todos. Buenas tardes, la escuchamos. Tutora, yo tengo una duda acerca de, digamos, yo les compartí un artículo de, digamos, el que acabo de enviar. Es una revista del tiempo, la anterior que envié. Yo quisiera saber cómo debo, o sea, cuál es el ejemplo que debo seguir para citarla. O sea, ya que solamente aparece el nombre del tiempo, pero no aparece el autor, o sea, no tengo claro ahí. Listo, entonces Jennifer, sí, Jennifer Aldana. En ese caso, cuando nosotros estamos, por ejemplo, estoy consultando una página de internet o en este caso, pues la página del tiempo, una noticia, y yo tomo un texto de ahí, pues como no aparece, si no aparece un nombre de un autor, yo lo que hago es colocar el nombre de la revista como tal. En este caso, entonces, puedo colocar, teniendo en cuenta lo propuesto en el tiempo 2024 y coloco ahí el texto o el fragmento. Como tampoco voy a encontrar, o en algunos casos de pronto no vamos a tener un número de página, entonces lo que hago es mirar en qué párrafo se encuentra y coloco PAR y el número de párrafo en el cual yo estoy tomando esa información. Entonces cuento los párrafos, en qué párrafo está y ahí es donde yo tomo la cita para poderla desarrollar. Y en las referencias, entonces, lo que hacemos es colocar, pues como no es una cita de un autor individual o es un autor como nosotros, sino que es un autor corporativo, entonces lo mismo, coloco el tiempo, el año, el nombre del artículo o el nombre del fragmento que estoy tomando y coloco la URL. Tutora, le podría mostrar un ejemplo de cómo lo hice y a partir de ahí, pues, ver qué acciones debo tomar. Deme un momento. Bueno, entonces, mientras tanto, vamos a darle la palabra a Ruth, mientras que usted nos puede compartir aquí por el chat la información. Ruth Arlene, la escuchamos. Profe, mi pregunta es referente a la referencia. Cuando usted hace una referencia, hay una parte que va en cursiva y otra que no. Si todavía se está manejando en norma APA séptima edición, y cómo saber uno cuándo el libro doy y cuándo no. ¿Cuándo el libro qué? Perdón, es que no lo entendí. Doy. ¿El doy? Sí. Bueno, entonces usted me habla de las referencias como tal. En las referencias es el último apartado que nosotros incluimos dentro del trabajo y es donde va todo el listado de documentos que nosotros consultamos para el desarrollo del trabajo. En ese sentido, ahí en ese listado deben ir en orden alfabético y van en sangría, pero tampoco van en cursiva. Entonces ahí lo que hacemos es colocar la lista y se coloca en todas, en lo posible. Si nosotros todo lo estamos sacando de páginas de internet, que ahorita por lo general todo se saca de internet, entonces colocamos ese el enlace como tal. Sí, profe, pero es que yo tengo esa duda porque yo pues hice mi referencia. Cuando usted coge una página de internet, usted tiene que construir la cita y la referencia, ¿cierto? Si no la tiene, hay que construirla.
En ese Sí. caso, que es que hay una parte que va en cursiva y otra que no. ¿Qué me dijo un profesor? Le salió mala, ¿por qué? Porque aquí en esta parte iba cursiva. O sea, yo quiero saber cómo construir la referencia y cómo saber cuándo le pongo una cursiva y cuándo no. Porque ya de ponerle la margen, pues que vaya en sangría francesa, ya eso lo sé. Lo que sí no sé es que hay una parte de la referencia que va en sangría y hay otra que no. O sea, no sé como el por qué. A los títulos se les pone esa cursiva, No, solamente a los no, títulos. no tiene nada que ver con los títulos. Es cuando usted construye una referencia, que hay una partecita de la referencia que debe ir en sangría, pero no sé si es por el año de hoy o por la construcción de que lo hizo, o sea, no sé el por qué va esa parte en sangría, que va así como en cursiva, perdón, en cursiva. Hay una parte que va en cursiva, y si quieren busquen por ahí, profe, referencias si tienen, y mire que hay unas que lleva una partecita en cursiva y otras que va totalmente diferente, o sea, no sé el por qué, pero eso tiene su porqué. Profe, yo que sepa, Escúchame, en sí, cursiva mira, iban eran una los, cosa, señor. no, que cuando, por ejemplo, en las referencias bibliográficas que nos dan en los trabajos de la universidad, pues, no sé si eso ya se actualizó, en cursiva era el título o el nombre de esa referencia, pero eso mismo, ahí estaba en la misma bibliografía, ahí mismo estaba, entonces uno, ¿qué era lo que hacía? Sí, Colocarlo en cursiva y subrayarlo, creo, no, subrayarlo no, solamente era en cursiva, pero como es una bibliografía que estaba enviada por la universidad, pues automáticamente ahí lo que hacía era colocar en cursiva, pero al momento de estar en formato PDF o eso, ella misma resaltaba el link de la página donde se trasladaba la información. No, debo entender desde dónde no es. refiere. Por eso, disculpen, escuchen lo que en el discurso ustedes manejan, bibliografía, referencia, etcétera. Por eso nuestra profe Maritza ya les aclaró. Una cosa es la cita, que es dar cuenta del contenido que dice o un autor o un documento dentro de un documento. Ustedes están hablando de referencias, es decir, de bibliografía. Y ellas en donde se encuentran como tal la cursiva. La cursiva es cuando es un artículo y está publicado en una revista. Cuando yo estoy hablando de la referencia bibliográfica de un documento basado en un artículo, debo colocar el autor, la fecha, el nombre del documento en la letra no cursiva, script, ¿cierto? Pero la cursiva es el nombre de la revista en la cual fue publicado ese artículo. Es el términos de cursiva, por eso nuestra profe Maritza les ha dicho. Ya la cursiva, desde las normas APA, edición séptima, ya no está pidiendo la cursiva, incluso desde esta desapareció, pero ya la cursiva dentro del texto, dentro del Word que ustedes están construyendo, dentro del discurso escrito, ya no va. Gracias. Ah, perfecto, profe, eso era lo que yo quería escuchar. Ahora otra cosa, profe, que los profesores me dije, que si uno encuentra una cita o una referencia hay que dejarla así como está porque uno no la puede modificar. Me han dicho pues a mí varios profesores, no sé si es la verdad o ustedes que están actualizados en la norma que me dicen. Perdón, yo no te entendí. Un pequeño paréntesis mientras vuelves a repetir, porque la verdad yo no entendí. Uno, miren, Profe, lo que ocurre es que estoy tratando de compartirles un documento de la universidad por el chat, pero no me da la opción de compartir un adjunto. Yo les agradezco si me pueden ayudar mis profes a mirar cómo compartimos, o la profe Carmen me facilitó un documento, mi profe, yo te agradezco, porfa, para compartirlo por el chat. Es un documento de la mi universidad, profe, tiene pues una serie de precisiones. Ahora sí, señora. lo que le decía era esto. Me han dicho pues varios profes que cuando uno consigue una referencia, porque o sea, si yo cito, debo de poner la referencia de ese autor. Que cuando yo pongo la referencia del autor,
la debo dejar así tal y cual como la encontré, no la puedo modificar. Ustedes que están más actualizadas en la norma, ¿qué me dicen al respecto? ¿Se debe o hay que dejarla respetarla así como está? Cuando tú dices respetarla como está, es en dónde está, en dónde la encuentras. Sí, porque, discúlpeme, profe Clara, yo aquí también Claro, hago dale. una acotación. Por ejemplo, les voy a compartir aquí pantalla. A ver si de pronto, discúlpeme, la compañera que está hablando. Aquí ustedes pueden encontrar, digamos, en Google Académico información y acá nos aparece cómo citar. Si yo me voy aquí a citar, aquí me aparece en el formato de norma APA y dice SANS 2019, El Buen Trato, como proyecto de vida editorial Kairos. Entonces, yo lo que le entiendo de la pregunta es que si yo la encuentro así, no la puedo modificar. Eso es lo que yo le entiendo. Sí, profe. O sea, hay que dejarla así tal y como está. Mire que hay una letrica en cursiva, no se puede modificar, hay que dejarla así, ¿cierto? Lo que pasa es que ya en la mayoría, ustedes incluso dentro de la biblioteca de la universidad, en todos los textos que ustedes consulten, van a encontrar que de una vez ahí les aparece esta posibilidad y ahí ya es como aparecen las referencias para poderlas pegar dentro de mi documento o dejarlas dentro de mi documento. Sin embargo, pues es importante que nosotros verifiquemos si realmente está en la norma APA, porque puede que esté en una versión desactualizada y pues me equivoque y pues debo hacer el ajuste correspondiente. Pero por lo general ya dentro de las bases de datos viene esa opción de que yo pueda tomar la cita para poderla incluir dentro de mi documento o dentro de mi trabajo. Profe, en ese caso actualizado entonces sería sin cursiva, apellido, la inicial del nombre, año, el título, Exacto, y, el título. y la editorial. Sí, en este caso, para que no se pues, confunda más. exacto. Entonces, ese sería como el ejemplo y creo que ahí daríamos respuesta. Lo mismo que las citas. Si yo voy a hacer una cita, pero yo encuentro que dentro de esa cita tomé un fragmento que tiene 60 palabras, pero hay una parte que es más significativa, pues yo puedo tomar esa parte que es más significativa y se pueden, digamos que omitir algunos fragmentos y se coloca entre paréntesis y los puntos suspensivos para dar a entender que ahí existía otra información, pero que pues yo en este momento no la necesito y lo puedo reestructurar, lo puedo, digamos que modificar, así como yo lo necesite para mi trabajo. Profe, gracias con respecto a eso sí le iba a preguntar que habían unas que iban en puntos suspensivos y eso creo que fue una pregunta que hizo una compañera que no, o sea, ahí toca es entre paréntesis y colocarle puntos suspensivos dependiendo al final o al principio. Exacto. Sí, por ejemplo, aquí hagámoslo así como rapidito, como el ejemplo que estaba haciendo la profe. Voy a tomar acá, daño del proyecto de vida. Y de este texto yo voy a encontrar, voy a tomar, vamos a ver, esto me deja copiar, me deja copiar aquí, espérenme, miro uno que me deje aquí, un PDF. Yo voy a tomar este fragmento, el análisis sistémico, y voy a ir hasta acá. Lo copio en mi documento. Y entonces puedo empezar, basado en el autor, yo puedo empezar según este texto de Profe, qué autor no está es. compartiendo. Ay, no estoy compartiendo, perdón. Ahora sí, ya. Entonces tengo este documento que se llama Proyecto de Vida y Desarrollo Integral Humano. Es de Ovidio Ángel Hernández. Entonces, yo tomé esta parte de acá, el análisis crítico hasta donde dice como cuestión intrínseca. Ya me fui acá al archivo en Word. Profe, ahí es donde yo fui la que había realizado esa pregunta, profe. Era ahí donde yo pues mencionaba de pronto en el sentido, o sea, si no tomo directamente el inicio, sino tomo desde en el sentido, o sea, ya no estoy en el inicial de la cita del análisis, sino tomo acá en este sentido, un ejemplo. Ahí era donde yo quería llegar. Aquí yo puedo coger y dejar de esta manera 2020. Ay, no, ¿qué fecha es? Perdón, es que no sé qué le pasó acá. Bueno, digamos que es 2024. Entonces,
menciona que, y si yo no quiero, o sea, si eso no lo necesito o considero que no es tan pertinente para lo que yo quiero plantear, puedo dejarlo con paréntesis entre comillas y el resto le pongo, perdón, entre paréntesis puntos, los 3 puntos y entre comillas coloco el texto que tomé. Y acá al final coloco el número de la página. Digamos que en la página 26. ¿Listo? Entonces también lo puedo hacer de esa manera. O a veces ustedes encuentran que estos puntos están aquí dentro de esto. Entonces yo le quito esta parte de aquí, digamos que esto no es tan importante, la coloco acá y ahí ya tengo la información y la puedo dejar de esa manera. Pero eso ya depende más del estilo en que nosotros escribimos. O sea, normas APA es más también un apoyo para la forma en como nosotros estamos escribiendo, porque yo puedo escribir basado en el autor, yo puedo escribir basado en el texto, pero eso depende es de cómo yo estoy redactando y cómo es que quiero transmitir la información al lector. Y para eso necesito pues tener como esa habilidad de usar conectores lógicos, de acomodar según lo que yo estoy diciendo, en qué momento voy a introducir un fragmento de la cita, cómo es que lo voy a hacer pues en cada uno de los apartados donde estoy trabajando. Voy a dejar de compartir un momento para mirar aquí quién más tiene la mano levantada. Dice Camila Bello. Y vamos a continuar ya. Terminamos aquí con Camila y continuamos porque nos falta una última parte. Buenas tardes, tutora. Buenas tardes, la escuchamos. Tengo una preguntita. Lo que pasa es que, bueno, pues desde que entré a la universidad, pues a mí yo tuve al inicio una intuición sobre las normas APA, ¿cierto? Entonces, ellos nos compartieron 2 presentaciones en PowerPoint que es del 2021. Entonces, pues la verdad, yo siempre he trabajado con ese diseño que nos han enviado ellos y no sé, porque es que hubieron puntos que no, o sea, que como que no, por lo menos en el ejemplo que dice que era punto, comilla y la página y punto, pero nosotros nos explicaron que era el texto, cierra comillas, página y punto, o sea, no va a doble punto. Entonces no sé, porque en la presentación que nos enviaron, que es del 2021, de 7ª edición, no sé si habrá cambiado o esa es la misma. Porque es que la verdad yo siempre he trabajado como con esa guía, porque a veces me confundo como con las citas y todo eso, pero pues siempre he trabajado con esa. Entonces no sé si puedo seguir trabajando con esa o... Bueno, Camila, y para todos les cuento. Normas APA está prácticamente todos los años haciendo actualizaciones. Entonces, digamos que del 2021 a esta fecha han hecho ya más o menos 2 actualizaciones más. Entonces debemos estar revisando. Es la última actualización que nos han hecho para poder aplicarla a nuestros trabajos, porque la del 2021 ya pues está desactualizada a la fecha en la que nos encontramos. Entonces, por ejemplo, de esa edición a esta, incluyeron nuevos tipos de letra, nuevo tamaño, ya entonces cambiaron algunas cosas referentes a citas, entonces por eso debemos utilizar la última. Ah, ok, tutora, muchas gracias. Listo, bueno, entonces ahora sí vamos a continuar. Yo voy a compartir nuevamente pantalla y vamos a hablar un poquito de la parte que tiene que ver con, aquí. Vamos a hablar de cómo se citan las tablas en normas APA y cómo se citan figuras. En este sentido, pues una tabla es todo aquello en lo que nosotros vamos a encontrar unas columnas y unas filas. Ustedes en este momento pueden estar haciendo cuadros comparativos, pueden estar haciendo tablas en los diferentes cursos donde se encuentran y eso pues tiene una estructura establecida. Lo primero es que debe tener un título. Si yo tengo 10 tablas dentro de mi trabajo, deben ir numeradas.
tabla número 1, tabla número 2, tabla número 3, tabla número 4 y pues así sucesivamente hasta la 10. Debe tener un título. En este caso, sí, el título va en cursiva. Y el título, pues, es el nombre que yo le estoy dando a mi tabla en este caso. Si, por ejemplo, ustedes son estudiantes de administración de empresas y están haciendo un análisis comparativo en lo que tiene que ver con costos y presupuestos, entonces, pues, mi tabla debe ir relacionada con eso, el título. El título debe estar relacionado entonces con costos y presupuestos de la empresa UNAT. Y luego, dentro del cuerpo de la tabla, van los encabezados, que los encabezados pues son los títulos que le damos a cada una de las columnas. En este caso, si yo estoy hablando de costos y presupuestos, pues puedo entonces hacer una columna de costos y otra de presupuestos, una de ingresos y otra de egresos, y ahí pues ya tendría mi encabezado. Y el contenido como tal de la tabla, pues se colocan las cifras o los datos que nosotros vayamos a incluir, pero no deben ir con líneas. Solamente deben ir las líneas superiores del encabezado y la línea inferior de la tabla. Ustedes ven ahí el ejemplo, pues así como está es que lo debemos hacer y ya vamos a ir al Word para insertar una tabla y de pronto que nos quede más claro. Y después de que tenemos la tabla, se debe colocar una nota. Esa nota pues es una descripción breve del contenido de la tabla y también lo que se pide es que dentro de esa nota se deje claridad si es de autoría de nosotros o si esa información la tomamos de algún texto, de algún documento que nosotros tengamos que referenciar y colocar acá la respectiva cita. Listo, entonces aquí algunas recomendaciones generales. Pues el nombre de la tabla es el primero que aparece y se debe colocar en negrilla. El título de la tabla estará en una línea, en la línea después del número de la tabla con interlineado doble y debajo del número de la tabla y se coloca en cursivo. El encabezado, pues todas las tablas deben incluir encabezados de columnas y se sugiere que toda la información, tanto del cuerpo como los encabezados, se haga centrada. En este caso, el cuerpo de la tabla pues incluye todas las filas y columnas de una tabla, incluida la fila de encabezados, y el cuerpo de la tabla puede estar en interlineado sencillo a 1.5 o doble y pues como les mencioné anteriormente, centrar la información. Y la nota pues se escriben los contenidos, se coloca pues en este caso si es de autoría de nosotros, autoría propia, o en su defecto pues se hace como tal la citación de donde nosotros estemos obteniendo la información. Ahora vamos a hablar de las figuras. Una figura pues es todo aquello que corresponde a imágenes, que corresponde a fotos, que yo obtengo de internet y que me ayuda pues también a poder ejemplificar lo que estoy trabajando dentro de mi documento. Algunos de ustedes pueden estar haciendo en un trabajo, digamos que de primeros auxilios. Están haciendo entonces un trabajo donde necesitan incluir cómo hacer un rescate, cómo hacer un proceso de reanimación. Entonces ahí puedo tomar una foto de internet y puedo utilizarla dentro de mi trabajo. O me puedo tomar una foto yo misma y la incluyo dentro de mi trabajo. En este caso, pues las figuras también tienen unos componentes que son muy parecidos o casi que iguales a los que tienen las tablas. Primero, pues se debe colocar el número de la figura en orden según como estemos trabajando dentro de el trabajo. Entonces, figura 1, si son 10, si son 20, así sucesivamente. Y el nombre, el número de la figura debe ir en negrita, igual que el de la tabla. El título aparece en una línea debajo del número de la figura y se utiliza el título en cursivo. La imagen, pues es el gráfico, el dibujo, la ilustración que estemos utilizando y se debe colocar pues la nota, lo mismo que en la tabla, pues, si es de autoría de nosotros, colocamos autoría propia o si es que la obtuvimos de algún lugar, pues debemos hacer la respectiva citación. Vamos a hacer el ejemplo entonces. Tengo esta imagen, yo la obtuve de internet. Entonces me voy a mi documento acá en Word
y yo la voy a pegar. Yo la pego y acá lo que voy a colocar es figura. Como todavía no tengo ninguna figura, coloco figura 1. Entonces, ejemplo, proyecto de vida. Y acá lo que debo hacer es que coloco esto en negrilla, esto debe estar en cursiva y aquí abajo coloco la nota. Entonces, nota. Imagen representativa de el cumplimiento de un proyecto de vida. Y acá, entonces, como no es autoría propia porque no la diseñé yo, puedo colocar entonces la URL, HTTPS, y ahí coloco entonces la URL de donde yo la tomé. ¿Listo? Entonces aquí puedo colocar fuente y coloco entonces de donde tomé la información. Si es de un texto, pues lo mismo, entonces coloco fuente. Si fue un documento que lo diseñó Martínez, entonces pongo Martínez 2020 y pues colocaría acá el nombre del documento a que hace referencia como tal esta imagen. ¿Listo? Entonces eso sería para todo lo que tiene que ver con figuras. Ahora vamos a mirar el diseño de una tabla, que es de pronto lo que más tenemos dificultad. Yo me vengo aquí a insertar, lo que se recomienda es que se haga directamente desde Word, porque si nosotros lo copiamos de otro lado, pues no vamos a poderlo configurar. Entonces voy a hacer aquí esta tabla. El ejemplo que yo tengo aquí en mi diapositiva es nombre, apellido y calificación. Entonces vamos a utilizar aquí nombre de alguien que veo acá conectado, Camila Bello. Y digamos que tiene una calificación de 5. Vamos a decir que Jennifer Ávila, creo que es el nombre, digamos que fue 4.8. Vamos a colocar aquí María Camila Pérez y decimos que tiene un 4.5. ¿Listo? Y vamos a dejar hasta ahí mi tabla. Entonces, ¿yo qué hago? Eliminarle esto acá. Entonces, yo lo primero que tengo que hacer es colocar tabla 1. Entonces aquí, reporte de calificaciones, ese es el título que yo le voy a dar, reporte de calificaciones, primera actividad, curso, proyecto de vida. ¿Listo? Entonces, esta tiene que ir en negrilla, esta tiene que ir en cursiva y aquí abajo pongo la nota. Entonces, pongo que consolidado de calificaciones obtenidas por los estudiantes del curso Proyecto de Vida en el periodo 1601 de 2024 y acá pongo fuente de autoría propia. Porque Profe, pues la estoy diseñando yo. Señora. ahí en nota, es que el otro día estaba en una web y nos decían que ahí en nota tiene, pero no estoy segura. ¿Ahí va en cursiva o no? No, aquí lo que se puede colocar es que la letra sea más pequeña. Entonces aquí la puedo colocar a 10 y queda más pequeña el tamaño de la letra. ¿Listo? Bueno, y entonces ahora sí voy a configurar aquí la tabla. Entonces aquí hay una opción, señor. Al momento de colocar la tabla, cuando uno va a hacer el contenido, o sea, la tabla de contenido, y uno quiere colocar la referencia pues, en la tabla de contenido, insertando las tablas, no quedaría, cuando uno coloca el listado de las tablas, no quedaría o sea, las tablas no quedarían sin título, ¿sí me entiende? Todas van a quedar tabla 1, tabla 2, tabla 3, por ejemplo, tabla 1, página tal, pero no quedaría con el título de la tabla. Bueno, ya le explico ese tema. Permítame termino acá y ya les explico cómo se hace.
Entonces, yo acá en las herramientas que aparecen en párrafo, aquí en tabla, pues yo le quito todas los bordes. Y como estos son los encabezados, entonces me vengo acá y le pido que me coloque la línea inferior, la línea superior, y me vengo acá y le coloco la línea inferior. ¿Listo? Y todo esto le doy centrar y ya quedó mi tabla, como me la piden y como lo solicita normas A. Ahora lo que dice el compañero. Entonces hay una opción que es acá en donde dice referencias, dice insertar título. Y aquí me aparece si yo voy a insertar una ilustración o voy a insertar una tabla. Entonces yo escojo tabla y aquí le puedo colocar el nombre, reporte de calificaciones. Y le doy a aceptar. Ella me aparece así, entonces ¿yo qué hago? Yo lo que hago es cambiarle el tipo de letra, ajustarla según lo que yo necesito y la pongo en color negro, un segundo, negro, y bajo esto de aquí, lo quito de cursiva, le pongo acá la negrita y cuando voy a hacer la tabla, entonces yo me vengo acá arriba, que son las tablas de contenido, y le digo insertar, es acá, en referencias, y le digo insertar tabla de ilustraciones, y me aparece ahí. Nos queda así. Así de esta manera, entonces lo que le entiendo es que no le aparece el nombre de cada una de las tablas. ¿Sí? Sí, eso es a lo que me refiere. Sí, señor. O sea, Entonces siempre va, aquí. por ejemplo, a aparecer tabla 1, tabla 2, tabla 3, pero Entonces aquí yo le puedo hacer la modificación y ya ahí me aparece para que me quede con la información correspondiente. bueno, creería yo que es más fácil que fuera pues el título pegado de la palabra tabla 1, no, sí, porque cuando uno actualiza, pues de una vez le sale, Sí, sí, de una vez cuando le uno actualiza la sale, referencia, sí, pero entonces en lo que nos plantea normas APA, la manera como debe quedar es así. Debe quedar tabla número 1, tabla número 2, hasta, bueno, donde tengamos el número de la tabla. Y en la siguiente línea es que va el título como tal, que sería este. Vale, profe. ¿Listo? Y profe, Entonces, te agradezco lo siguiente, porfa, es que tenemos varias preguntas en el chat hace bastante esperando y manos también levantadas, entonces te listo ayudamos, ya. profe. El estudiante Edwin nos estaba preguntando, ¿la tabla puede estar alineada a la izquierda o debe ir centrada con su contenido? Y si no está dividido por celdas, ¿no quedaría poco organizada la información al momento de ser información extensa? Listo, mi profe. Entonces, la tabla es que si vuelvo a compartir, no puedo ver las manos levantadas ni el chat. Por No, eso yo dejé de estoy aquí en el chat, compartir. tranquila. Listo, Yo vale. estoy en el chat, Entonces, listo. bueno, entonces la tabla puede ir aquí a... espérame, yo vuelvo la línea aquí. Puede estar aquí a este costado, o sea, alineada aquí. Discúlpame, profe, nos está compartiendo No, pantalla. no están viendo mi pantalla. Ay, perdón, discúlpenme que pensé que ya estaba compartiendo. Entonces, Ahora les sí. decía que la tabla puede ir pues alineada a la izquierda, pero lo que se sugiere desde normas APA es que el contenido esté centrado, o sea, sea la información que estamos teniendo dentro de la tabla. En este caso, nombre, apellido, calificación, los nombres de los estudiantes, la calificación, es lo que iría de manera centrada. Sí, regularmente el contenido de la tabla se iba justificada a la izquierda y bueno, pues la tabla en el caso de Edwin se espera que no se extienda tanto la información, es decir, la tabla como tal debe facilitar una información precisa, pero pues debe ser un recurso que visualmente también ubique al lector desde una síntesis. Exacto, sí, señora.
Bueno, otra pregunta nos dice nuestro estudiante Javier nos dice, ¿siempre se debe colocar la nota? Por lo que se indica desde Normas APA es que hagamos uso de las notas. Entonces, sea una nota de pronto aclaratoria muy básica o donde coloquemos pues la fuente de donde estamos obteniendo la información. Perfecto. Mi profe, Julieta Andrea, nos dice que debe colocar acá porque pues nos están preguntando temas relacionados con el diligenciamiento de la asistencia. En ese caso, pues les agradecemos, tengan en cuenta cuál es la escuela a cuál pertenece el programa o la carrera. Bien, para todos. Bueno, ya pues Edwin, te contestamos lo del alineamiento a la izquierda. Y tenemos otros mensajes, muchas gracias, aprendí bastante, excelente explicación, buenas tardes. Este CIPAS queda grabada, sí señora, nosotros hicimos una solicitud para que ustedes autorizaran la grabación y se les estará compartiendo. Qué pena, profe, de nuevo me puedes compartir el enlace de asistencia, gracias. ¿No lo encuentras arriba? Profe, es que yo estaba participando, sino que en el momento me salí, o sea, me salió de la... Ah, Entonces, qué pena contigo si me haces el favor de claro. nuevo. Aquí. Sí, sí, perfecto. Ya con mucho gusto ya lo compartimos. Bueno, manos levantadas. Permíteme un momentico aquí. Jennifer, ¿tienes la mano levantada? Sí, tutora. ¿Tienes No, la yo le mano estaba haciendo la levantada? pregunta acerca de cómo citar un artículo de una revista. Esa era la duda. Ah, ok. Bueno, sí, hay mucha información valiosa. Nosotros les vamos a facilitar un documento de la BIMED. Ahí encuentran ustedes cómo se cita un blog, un video, un artículo, un documento, un periódico, un podcast, en fin. Bien, entonces con esta grabación les vamos a facilitar el documento de la BIMED. Bien. Bien, muchas Bueno, gracias. yo estoy buscando aquí con mucho gusto. Excúsenme para poder buscar el documento de la asistencia nuevamente. Bueno, tenemos otras dudas, inquietudes, preguntas. Perdón, no es el documento de asistencia, me he equivocado, es el documento que tiene que ver con la percepción de satisfacción, porque pues la asistencia sí es importante que ustedes tengan en cuenta algo, queridos estudiantes, y es que este es un espacio en donde compartido, se les ha convocado muchas gracias, es una encuesta de satisfacción, pero la asistencia, aquí la asistencia la debe hacer cada uno por su campus. Muchas gracias, ya lo compartiste. Bueno, Listo, tenemos mis profes. inquietudes, preguntas. Gracias, mi profe Carmen. Mi profe, una recomendación, porque hay varios estudiantes que dicen que entraron directamente pues al enlace que le enviamos, aún todavía está habilitado para que puedan hacer el registro a través de la plataforma, ingresan, buscan la convocatoria de la CIPA correspondiente, pues saben que estamos en la CIPA de Normas APA, correspondiente al curso Proyecto de Vida, allí le dan confirmar la asistencia y ya les queda ahí registrada para que la tengan en cuenta, porque ya no es como antes que hacían un proceso, sino que ahorita ya directamente este proceso es para todos. Son unas modificaciones que han sufrido ya las CIPAs para la inscripción y para la asistencia, que solamente el enlace de conexión va a estar allí por el campus, pero debe ser que ingresen 5 minutos antes de que empiece la actividad y está abierta hasta el cierre de la misma. Entonces, es muy importante para que les quede el registro a través del sistema. Y bueno, yo creo, profe, de que vemos los diferentes comentarios, mis profes, donde todos los estudiantes pues dicen que ha sido muy satisfactorio
Igualmente el compromiso de todos nosotros como docentes es seguir avanzando, seguirlos apoyando. Igualmente tuvimos alguna dificultad ahí al momento de compartir el archivo que queríamos dejárselo por acá, pero quedamos como compromiso de todos los docentes a través de la red del curso, enviarlos a través de lo que tiene que ver con el correo interno del curso, a través de los diferentes medios, de Teams, de los foros, para que así ellos tengan toda la información y puedan darle aplicabilidad a lo que es las normas APA. Y ya que con esto ya fue, como decimos, un abrebocas de que la contextualización, de poder aclarar dudas, de poder orientarlos con ejemplos y poder avanzar con ello. Entonces, pues de verdad, mis profes, muchísimas gracias, pero ante todo, muchas gracias a los estudiantes, porque este espacio es de ellos. Sin ellos no fuera posible poder lograr el éxito de este encuentro. Entonces, agradecerles verdaderamente su apropiación, su participación y permanecer hasta último momento acá con nosotros. Mi profe Mavis, ¿alguna intervención? Discúlpeme, profe Mavis y profe Carmen, yo quiero responder aquí una última pregunta. Es que ya Janie León nos está preguntando que si hace un parafraseo, la cita tiene que ir al principio del texto o puede ir al final. Entonces, pues quiero hacerle como la claridad. Cuando hablamos de cita es porque yo estoy tomando una información de un texto y eso es lo que yo estoy citando. En el caso de los parafraseos, lo que se debe hacer es que como yo leo un documento, miro el video, miro el texto y yo lo reinterpreto con mis ideas, entonces ese parafraseo también puede ser basado en el autor o basado en el texto. Yo puedo iniciar diciendo según Gómez o según León, en este caso según León 2024, y pongo ahí mi parafraseo, la información que yo quiero organizar. No se pone número de página porque como no estoy tomando la información textual del documento, entonces se deja hasta ahí. O puedo decir, el proyecto de vida es un aspecto fundamental para tener en cuenta dentro del desarrollo de las diferentes áreas de mi formación académica. Y pongo ahí entonces León 2024. Y lo mismo, no se pone número de página, pero entonces se puede hacer de las dos maneras, basado en el autor o basado en el texto, pero la diferencia es que no va con número de página. A eso era. Y hay una pregunta que nos dice que a qué se refiere el alcance del CIPA y la tipología. En ese caso, el CIPA pues es a nivel nacional porque tenemos estudiantes de todas las zonas del país. Y la tipología, en ese caso, aparece mediado por docentes. Entonces se coloca, en ese caso, pues orientado por docentes para que ustedes lo puedan diligenciar. Muchas gracias. Ahora sí le doy la palabra a la profe Mar. Disculpe, profe, Gracias. curso académico es proyecto de vida. Proyecto de vida, sí, señor. Vale, gracias. Qué pena. 8002. Tranquilo. Bueno, en primera instancia, agradecerles al equipo académico que ha direccionado y conducido este espacio, a darles unas indicaciones importantes, pues, y con esto ya van con los elementos y argumentos ustedes, estimados estudiantes, para poder referenciar esa tarea, tanto la 2 como la 3 y la final, y no únicamente para este curso, sino pues para todos los cursos, porque las normas APA es un tema acá en la universidad de manera universal. Sí, entonces a todos ustedes muchas gracias por estar allí, a las profes que han explicado este ejercicio con mucha contundencia, y el objetivo es el aprender a aprender en cada momento. Felicitaciones a todos pues por estar acá, y el contenido de esta grabación la compartiré y la compartiremos por los foros, por el correo interno del curso, y que ustedes tengan acceso a ella. Que es importante, compañeros, revisar cada una de las preguntas de la guía de actividades y así mismo irnos a esos elementos que son las lecturas, pues para poder sustentar nuestras respuestas. Bien, entonces pues les deseo una linda tarde, y también aprovecho el espacio para decirle que es importante que aprovechen las franjas de atención que tienen o que tenemos cada uno de nosotros para los estudiantes, ¿sí? En calidad de directora también, y a mis estudiantes que tengo, para todo también estoy dispuesta a responderles allá sus necesidades por Teams. Bueno, entonces yo creo que fue un momento muy fructífero y muchas gracias a todos.
Bueno, feliz Gracias. tarde Gracias, para feliz todos y tarde. muchísimas Muchas gracias. gracias. Muchos Un éxitos. abrazo a todos. Feliz tarde. Muy amable. Gracias. Gracias.